Hola, sean bienvenidos. Nuestro equipo le vamos a estar hablando acerca de la lubricación de elementos mecánicos. Estamos conformados por Juliani Márquez, Laura Hernández e Ivette Henao. Mi persona, César Luque. Lubricación en el mantenimiento preventivo. La lubricación nos brinda un apoyo en las operaciones de mantenimiento preventivo, ya que nos ayuda a conservar a los equipos o a las instalaciones mediante la realización de su revisión y la reparación oportuna de la utilización de lubricantes con la finalidad de garantizar un correcto funcionamiento. El mantenimiento preventivo se realiza en los equipos que se encuentran en funcionamiento y que no están en condiciones adversas como los del mantenimiento correctivo, que por el contrario se repara esos elementos que se encuentran dañados o con fallas en el funcionamiento de nuestros equipos. Como primer objetivo del mantenimiento es evitar en la medida de lo posible las consecuencias de los fallos del equipo, logrando prevenir incidencias antes de que éstas ocurran y por ende un mayor gasto, ya que una pieza sin funcionar saldrá más caro en el caso de que se tenga o que tenga que ser reemplazada. Las acciones de mantenimiento pueden, en cambio, las piezas desgastadas antes de que éstas lleguen a la descompostura y cambios de lubricante. Es importante revisar cuáles son las especificaciones para el uso correcto de los aceites. Este mantenimiento nos ayudará a evitar los fallos que pueden ocurrir por la falta constante de monitoreo de nuestros equipos. La lubricación es un paso fundamental en el mantenimiento preventivo de las máquinas y motores, ya que reduce la fricción y el desgaste entre las piezas móviles. Para ello, se introduce un fluido que crea una película que separa las superficies que están en contacto. Si se utiliza grasa como lubricante, esta operación se le denomina engrasado. Con esta operación de lubricación se consiguen efectuar distintas funciones, además de reducir la mencionada fricción. De esta forma se minimizan los desgastes de las piezas, las temperaturas por fricción y se protegen los componentes de la corrosión y de la contaminación. Beneficios de la lubricación. Aumenta la eficiencia y la fiabilidad de los equipos. Ahorra costes de mantenimiento y repuesto. Disminuye las pérdidas de potencia y mantiene la temperatura baja del motor. Tipos de lubricantes para el mantenimiento preventivo. Líquidos, sólidos y semisólidos. En los líquidos tenemos los aceites. En los sólidos, grasas y geles. Y en los semisólidos, grafito y teflón. ¿Cómo saber qué lubricante utilizar y cada cuánto? La elección del lubricante y el sistema depende del mecanismo a lubricar y sus condiciones de funcionamiento, como la temperatura, la velocidad, presión o condiciones ambientales. Normalmente, los propios fabricantes de las máquinas son los que sugieren los lubricantes que se deben utilizar e indican en el calendario de mantenimiento, tanto para el cambio de lubricante como para las operaciones de lubricación. ¿Cómo realizar un mantenimiento preventivo de lubricación? Primero, revisar y limpiar los filtros, coladores y pantallas. 2. Revisar las tuberías y mangueras del sistema de distribución. 3. Verificar visualmente que los dispositivos de medición funcionen correctamente. Y número 4. Ver que las líneas de distribución entre los dispositivos de medición y los puntos de lubricación no presenten fugas ni daños. Cosas que se buscan evitar. La falta de lubricación, que pueda causar desgaste de las piezas en contactos. El exceso de lubricación, que puede provocar un exceso de la temperatura del funcionamiento. Contaminación en el fluido lubricante y utilización de un lubricante inadecuado. Muchas gracias. Hola a todos, mi nombre es Juliani Márquez y les voy a hablar sobre el sistema y métodos de lubricación. Es necesario garantizar al diseño de una máquina que el lubricante llegue al punto correcto, en la cantidad correcta y precisa a su debido tiempo.
Esto se logra si durante el diseño se plantea correctamente la lubricación. Es frecuente encontrar en muchas fábricas y equipos de marcas de prestigio los cuales se han implementado las últimas tecnologías existentes, pero que dejan mucho que pensar en cuanto al sistema de lubricación. Por ejemplo, los reductores de velocidad cuyos circuitos de lubricación los han hecho en tuberías de cobre. Al poco tiempo de uso, estas están maltrechas, aplastadas y con muy poca distribución, permitiendo que a duras penas llegue el aceite a los engranes y a los rodamientos, permitiendo a duras penas lubricar con un difícil acceso, por lo que el operario de lubricación debe hacer un sinnúmero de cosas y correr el riesgo de ser lesionado por algún elemento como cadenas, motores eléctricos, manivelas, entre otros, para aplicar lo que es la lubricación. Entre los más importantes tenemos la lubricación manual, la lubricación por salpique, lubricación por baño, por circulación, por gravedad, por presión y centralizada por presión. Cuando se habla de la lubricación manual, se dice que es cuando el lubricante se aplica sobre el mecanismo con una aceitera o con una pistola engrasadora. Cuando se quiere lograr una mejor distribución, se emplea una brocha o se trata con lubricantes asfálticos, o si se trata de lubricantes asfálticos, se utiliza una espátula. En cuanto a la lubricación por salpique, se emplea solamente en lubricación de mecanismo cerrado, como en el caso de reductores, compresores de pistón, de simple efecto, o entre otros. Se emplea, en este caso, uno o varios de los mecanismos que sumergen parcialmente en aceite y lo salpica hacia todo el par interno que conforma el equipo. Este sistema de lubricación es uno de los más económicos y sencillos porque no requiere mantenimiento. Solo se debe tener cuidado con mantener una cantidad de aceite en el nivel correcto y se debe recordar que un nivel bajo da lugar a fricción sólida y por consiguiente al desgaste adhesivo o uno alto que conduce a una fricción fluida, por lo que a largo plazo se convierte en un desgaste adhesivo. El visor del nivel del aceite se debe mantener limpio porque en muchos casos un visor sucio provoca errores porque muestran un nivel incorrecto. En cuanto a la lubricación por baño, normalmente se utiliza cuando la velocidad del elemento encargado de salpicar el aceite es baja y no garantiza un fluido adecuado de aceite hacia los mecanismos. Este caso se presenta generalmente en cajas reductoras que trabajan a temperaturas moderadas. En cuanto a la lubricación por baño, el sistema está constituido por una bomba que hace fluir el aceite desde un cárter hasta un depósito superior, donde por una superficie de conductos el aceite llega sin presión hasta los diferentes mecanismos. La cantidad de aceite que la bomba sube hasta el depósito debe ser mayor que la que sale, porque por lo contrario llegaría el momento en que el aceite dejaría de salir por alguno de los conductos y en consecuencia las consecuencias pues ya son conocidas. Cuando se cambia el aceite se debe limpiar los dos depósitos, los conductores que van hacia cada elemento y el filtro del aceite. Cuando hablamos de lubricación por circulación, este es el sistema más adecuado para lograr una óptima lubricación porque permite formar una película lubricante de mejores características y mantener las piezas refrigeradas. Por lo que un sistema circulatorio de aceite hace las veces de lubricante y de refrigerante.
Este tipo de lubricación funciona como como el flujo de aceite que lubrica los mecanismos. Arrastran hasta el depósito del aceite el calor generado y desde allí la radiación y la convección. Lo transmite al medio circulante y se hace pasar a través de un intercambiador de calor. De acuerdo con el incremento de temperatura, si el calor generado no se evalúa, puede causar un fallo en los elementos lubricados en poco tiempo. En el caso de la lubricación de engranes, este sistema se utiliza por velocidades lineales en un círculo de paso de 1.525 y 2.135, por lo que se torna como, esto se torna como una referencia al par de engranes de menor velocidad lineal. Los mecanismos de lubricación circulante pueden ser por gravedad, por presión o centralizado por presión. Ahora bien, por gravedad, consiste en un depósito de aceite colocado a cierta altura y desde el cual fluye el aceite por gravedad hasta cada elemento que se va a lubricar. Una bomba de piñones o un diafragma sube el aceite hasta el depósito. Esta cuenta con señales auditivas o visuales que indican cuando es necesario volver a llenar el tanque. Este sistema por gravedad es uno de los sistemas que se emplea con mucha frecuencia en salas de compresores cuando se necesita llenar automáticamente los depósitos de aceite con los vasos lubricadores, que son utilizados para lubricar los cilindros de los compresores alternativos de doble efecto. Es un sistema muy sencillo que solo requiere válvulas de globo a la entrada de cada elemento y se puede aplicar el aceite cuando se requiera. La lubricación centralizada por presión, es un sistema que muestra buenos beneficios cuando se requiere que el aceite, además de lubricar, refrigere el mecanismo. Básicamente está constituido por un depósito de aceite y una bomba de circulación que hace fluir el aceite desde el depósito hasta los elementos que se van a lubricar. Un refrigerador y un filtro de aceite, un regulador de flujo que permite devolver al depósito de aceite que no requiere para la lubricación del equipo, una red de tuberías, boquillas para automatización del aceite, la tubería de retorno y una válvula de seguridad. Este muestra buenos beneficios cuando se requiere que el aceite, además de lubricar, refrigere el mecanismo, como le dije anteriormente, ¿sí? Por lo general se utiliza en series de accesorios como manómetros e indicadores de temperatura para controlar las condiciones de flujo. Estos sistemas de circulación por presión deben ser relativamente sencillos o bastante complejos dependiendo del equipo que se vaya a lubricar. Máquinas de alta capacidad como corrugadores, turbocompresores, turbogeneradores emplean grandes cantidades de aceite. Estos se utilizan válvulas de diafragma para el control de la presión, reguladores de alto y bajo nivel de aceite en el depósito, controladores de temperatura, entre otros. El diseño de estos sistemas está a base de las normas API y últimamente han logrado un mayor grado de perfección en lo que son las tuberías a vapor. Ahora bien, como último tenemos la centralizada por presión. En la lubricación centrada por presión, el sistema de bombeo sirve para lubricar varias máquinas simultáneamente y el depósito de aceite es común para todas. La cantidad de aceite en el depósito es mayor, permitiendo remover el calor más fácilmente y haciendo que el aceite tenga más tiempo para reacondicionarse. Los elementos básicos que constituyen son una bomba principal y otro auxiliar, un enfriador principal y otro auxiliar, un filtro principal y otro auxiliar, una válvula de seguridad, una o varias platinas de orificio, tuberías,
depósitos de aceite y boquillas de atomización. Este sistema se puede emplear para lubricar o para refrigerar el aceite de varios equipos simultáneamente. Este es el caso cuando se requieren más elementos de control, mientras que en el segundo puede ser mucho más fácil y más simple porque solo requiere que el aceite fluya hasta donde está el aceite de cada equipo. Se mezcla con él y así regresa nuevamente al depósito principal. Buen día, mi nombre es Laura Hernández. Yo les voy a hablar sobre lubricación en rodamientos. La lubricación evita el contacto entre superficies rodantes y deslizantes, disminuyendo el rozamiento, el desgaste y en consecuencia protegiendo de la corrosión. Dependiendo de su funcionamiento y construcción, se lubrica ya sea con grasa o aceite y se debe tener en cuenta el siguiente principio básico. Mientras mayor es la carga y la temperatura y menor sea la velocidad de giro, mayor debe ser la consistencia de la grasa o la viscosidad del aceite. De igual forma, a menor temperatura y mayor velocidad de giro, menor debe ser la consistencia de la grasa o viscosidad del aceite. Una lubricación deficiente provocará soldadura, picadura del metal entre los elementos rodantes y las pistas. Funciones del lubricante. Se encarga de evitar soldaduras o picaduras del metal entre los elementos rodantes y las pistas, disminuir la fricción por deslizamiento entre bolas o rodillos y los separadores, disipar el calor generado por tensiones repetidas a las que están sujetos las bolas o rodillos, ya que estas tensiones aumentan la temperatura. Disipar el calor provocado por temperaturas externas mediante un sistema circulatorio y evitar la contaminación del rodamiento, ya que casi siempre el desgaste ocurre por la suciedad que entra al rodamiento. Lubricación elastohidrodinámica. La lubricación adecuada de un rodamiento se basa en condiciones elastohidrodinámicas porque el tipo de contacto entre los elementos rodantes y los caminos de rodadura dificulta la formación de una película hidrodinámica pura. Esta lubricación depende de la velocidad, de la carga, de la viscosidad del aceite, del método de lubricación y la temperatura de operación. El espesor de la película lubricante aumenta al aumentar la velocidad o la viscosidad del aceite y se disminuye al aumentar la carga o la temperatura de operación. Factores que más inciden en la formación de la película lubricante. Velocidad. La velocidad de operación muy baja puede dar lugar a un espesor de película inadecuado y las altas velocidades pueden ocasionar una distribución anormal de la carga, haciendo que se concentre más sobre un elemento y la fuerza centrífuga puede llegar a expulsar el lubricante de la zona de contacto, dando lugar a una lubricación deficiente. La carga. El efecto de la carga sobre el espesor de la película lubricante no es tan grande como el de la velocidad o el de la viscosidad del aceite. Por lo tanto, a la hora de seleccionar el aceite o grasa se hace de acuerdo a la velocidad y a la temperatura de operación. La temperatura. Se ve influenciado por los siguientes factores: el calentamiento propio, calentamiento exterior a través del eje de la caja o por radiación, superficies de refrigeración de la caja, efectos refrigerantes del eje, efecto de ventilación de las partes vecinas, temperatura de la atmósfera circundante y tipo y cantidad de lubricante. Métodos de lubricación. Los métodos de lubricación de los rodamientos dependen del tipo de lubricante, las condiciones de operación, las condiciones ambientales como polvo o partículas metálicas, y algunos de los más utilizados son la lubricación por el salpique, que se da cuando los rodamientos van montados en la carcasa de un reductor y se lubrican por el salpique que originan los piñones al hacer contacto con el aceite. Lubricación por inmersión o baño. En esta, la mitad del rodamiento se encuentra sumergido en el aceite y los elementos rodantes lo transportan hasta los caminos de rodadura y separadores. El nivel puede ser mayor para bajas velocidades de giro, pero un nivel muy alto de lubricante genera una fricción fluida y por lo tanto aumento de la temperatura, lo cual provoca daños en las partes metálicas, daños en el aceite y cambios en la condición elastohidrodinámica. La lubricación por goteo y por mecha. El aceite cae en el extremo del eje o sobre una tuerca de retención y por fuerza centrífuga lo hace fluir hasta el rodamiento y se dan rodamientos que funcionan a altas velocidades. La lubricación por grasera es aplicado con una pistola engrasadora y fluye a través de un orificio hasta el rodamiento o a la cavidad donde se haya alojado. Se aplica la grasa con el rodamiento en funcionamiento porque esto permite evacuar la grasa vieja más fácilmente por su estado semifluido.
Lubricación con aceite. Un rodamiento se lubrica con aceite cuando se presentan las siguientes condiciones. Altas temperaturas de funcionamiento que requieren un efecto refrigerante y en este caso la mayor cantidad de aceite se utiliza para evacuar el calor. Cuando se requiere evacuar contaminantes y cuando el factor de velocidad esté dentro de los límites establecidos para cada tipo de rodamiento. Las características del aceite para que cumplan adecuadamente sus funciones deben cumplir con lo siguiente: una viscosidad correcta, un adecuado índice de viscosidad, buena resistencia a la oxidación, buenas propiedades anticorrosivas y antirrumbes, buenas propiedades antiemulsionantes y buenas propiedades antidesgastes. La lubricación con grasa se da en un gran número de rodamientos. Estas se lubrican con grasa ya que permiten mayores frecuencias entre relubricaciones y menores costos por consumos de lubricantes. Generalmente se emplea grasa cuando un medio ambiente está bastante contaminado y requiere buena estanqueidad, cuando se presentan altas o bajas temperaturas de funcionamiento, cuando el factor de velocidad esté dentro del rango establecido para cada tipo de rodamiento y cuando se requieren prolongadas frecuencias entre relubricaciones. Los tipos de grasas más utilizadas son las de jabón de sodio, de calcio y de litio. Las de sodio son solubles en agua, favorecen las superficies metálicas de la corrosión, son apropiadas para rodamientos que giran a altas velocidades debido a que la elevada resistencia al batido se recomienda para altas temperaturas de funcionamiento. El de calcio no son solubles en agua y a temperaturas cercanas a la de punto de ebullición del agua se separan. No se deben emplear para elevadas velocidades de funcionamiento. Y la de litio son de uso múltiple, ya que presentan una buena resistencia a altas temperaturas y una buena resistencia a altas temperaturas y una adecuada protección contra la humedad. Lubricación de reductores. Están constituidos por uno o más pares de engranajes según la relación de transmisión deseada. Cada uno de los engranajes está montado en un eje, está soportado por dos o más rodamientos que también necesitan un buen lubricante para su correcto funcionamiento. Lubricación elastohidrodinámica. El aceite debe ser salpicado o inyectado en la dirección tangencial al punto de contacto de los círculos de paso. De esta forma queda atrapado en forma de cuña entre la raíz del diente del piñón y la punta del aceite del engrane. Y la punta del diente del engrane, perdón. Conforme avance el engrane, la viscosidad varía producto de la presión. La película lubricante se comprime aumentando la presión sobre la superficie de los dientes, volviéndolas ligeramente planas, y la película electrodinámica que se forma se encarga de separarlas. Métodos de lubricación por salpique. Un nivel muy alto de lubricante provoca un mayor salpique, por ende una película de lubricante de mayor espesor, aumentando la fuerza de cizalladura y por consiguiente aumentando la fricción fluida y la temperatura. Un nivel bajo de lubricantes es más crítico porque se presenta contacto directo entre metales generando fricción sólida, elevando la temperatura, y la interacción entre rugosidades y por ende un desgaste adhesivo. Un nivel normal es el que se debe prevalecer y se da lugar siguiendo las recomendaciones del fabricante donde se especifica la cantidad que debe llevar. Por circulación. Por circulación se presentan tres tipos distintos. Por circulación bajo presión. El aceite es impulsado por una bomba que lo envía por un circuito de tuberías y es atomizado directamente sobre engranes y rodamientos. Por circulación y baño. Está constituido por dos depósitos de aceite, uno en la parte inferior del reductor conocido como cárter y el otro en la parte superior de baja capacidad. Por circulación centralizado se usa cuando los reductores están montados en posición horizontal y esto lo conforma un depósito de aceite, una bomba, una válvula de seguridad, un filtro, un enfriador, un regulador de flujo a cada reductor y por una serie de tuberías a presión y drenaje. Por salpique y circulación. En algunos reductores se emplea para su lubricación una combinación de salpique y circulación. Algunos elementos se encuentran parcial o totalmente sumergidos en el aceite y una bomba accionada por uno de los ejes intermedios del reductor hace fluir el aceite hasta los elementos localizados en la parte superior. La selección del lubricante. Algunas condiciones que influyen en la selección del aceite son la velocidad de funcionamiento, la potencia transmitida, la naturaleza de la carga, la relación de reducción, la temperatura de operación y el método de lubricación. La velocidad y la carga y la temperatura están relacionadas de la siguiente manera. Para aceites de baja
viscosidad, se espera alta velocidad, a carga ligera y baja temperatura. Y para aceites de alta viscosidad, baja velocidad, carga pesada y alta temperatura. Los sistemas de clasificación de la viscosidad son ISO, ACMA y SAE. Las características del lubricante son las siguientes: viscosidad correcta a la temperatura de operación, adecuada fluidez a bajas temperaturas, buena estabilidad química para minimizar la oxidación bajo condiciones de alta temperatura, buena emulsividad química para permitir una rápida separación de agua, propiedades antiherrumbre para proteger la superficie de los engranajes y rodamientos de herrumbre cuando hay presencia de agua. No corrosivo para proteger los engranajes y rodamientos del ataque químico cuando el lubricante se descomponga, resistencia a la espuma para prevenir la formación excesiva de cantidad de espuma. Los tipos de lubricantes utilizados son aceites inhibidos, aceites de extrema depresión, aceites sintéticos, poliglicoles, glicoles, hidrocarburos sintetizados, esteres orgánicos, esteres fosfatados, inorgánicos y grasas. Gracias. Continuamos. Mi nombre es Ivette. Lubricación de los cables. La lubricación en los cables debe ser tal que permita el movimiento coordinado entre los diferentes torones para que así permita la correcta distribución de los esfuerzos que se presentan en el momento del movimiento. ¿Cuál es la función de la lubricación de los cables? Reducir la fricción entre torones cuando se mueven el uno con el otro, con respecto al otro. Permitir lubricar y proteger contra la corrosión, proteger la superficie exterior de cables de la corrosión. Entre los métodos de lubricación de cables tenemos el manual, el cual se aplica con una brocha o con un embudo y se aplica sobre cables que se doblan, ya sea en poleas o también que se enrollen en un tambor. El método de depósito de aceite caliente o lubricante asfáltico diluido se emplea para aplicar cualquier tipo de lubricante. Este depósito es metálico con forma de embudo, pero con una superficie plana y que es desarmable. Las dimensiones del embudo dependen de la cantidad de lubricante que se debe depositar allí. Y el embudo puede estar inclinado en el caso de cables que se desplazan en esta posición. Tenemos también el método de poleas con un depósito metálico. Se emplea en cables que no cambian de posición, sino que siempre se desplazan por el mismo sitio. El depósito es metálico y cuenta con 3 poleas fijas y una que cambia de posición para obligar a que el cable se sumerja dentro del depósito lubricado. El depósito permite que el cable se sature de lubricante a su paso por él. También tenemos el método de depósito de aceite en la polea. El aceite en este tipo de métodos se aplica a temperatura ambiente. Aquí tenemos las tapas laterales de la polea, las cuales se deben sellar y se coloca un tapón para llenar los espacios vacíos de la polea. Tenemos aquí los tapones, la mecha absorbente, el cable y tenemos el lubricante. También tenemos el método de corriente de aire a presión y por spray. El punto más indicado para aplicarlo es aquel en el cual el cable gire o se enrolle, porque allí habrán fibras distorsionadas a través de las cuales el lubricante puede penetrar fácilmente. Como en este caso, aquí vemos a un operario por medio de presión le está aplicando el lubricante al cable o por medio de un spray. Tenemos cómo es el sistema hasta donde sale el aceite. Tenemos aquí el cable también y tenemos el lubricante. También tenemos el método gota a gota.
Este sistema puede ser accionado por el mismo eje de las poleas a través de un mecanismo biela-manivela o también por uno de transmisión mediante poleas. Cuando se utilizan lubricantes de alta viscosidad, el depósito debe contar con un calentador para que reduzca la velocidad del lubricante y facilite su flujo. También tenemos un método por presión, el cual se utiliza una bomba para atomizar directamente sobre el cable por medio de una boquilla y podemos lubricar uno o más cables a la vez y se debe tener en cuenta que la distancia entre el orificio de la boquilla y el cable debe ser tal que el spray recubra completamente el ancho del cable para asegurarnos de una buena lubricación. Tenemos que tener en cuenta que hay que seleccionar la viscosidad del aceite y esa viscosidad la vamos a seleccionar por medio de esta tabla y depende del mecanismo que vamos a usar, el tipo de servicio que presta y la velocidad, la viscosidad del aceite en CST a 40 grados centígrados. Vamos a hablar de las cadenas. La lubricación en las cadenas sirve para evitar el escoriamiento, la formación de grano y finalmente también el agarrotamiento entre las superficies del pasador y el buje. También permite amortiguar el impacto entre los rodillos y los dientes de los sprockets y enfría la transmisión, evacúa partículas extrañas y lubrica la superficie de contacto entre la cadena y el sprocket. Para poder elegir un método de lubricación en cadenas correctas debemos tener en cuenta 4 factores, que es la velocidad de funcionamiento, la fuerza centrífuga, el medio en el cual trabaja la cadena y la viscosidad del aceite, ya que dependiendo de cada una de las situaciones de nuestra cadena, puede variar mucho el método de lubricación. Tenemos el método de lubricación de cadenas manual, el cual consiste en aplicar grasa o aceite con una brocha directamente sobre la cadena. Pero es un método que es muy rudimentario y este método es difícil para que garantice que toda la cadena quede lubricada. Por tanto, es necesario que, dependiendo de si la cadena se puede desmontar o la cadena no se puede desmontar, debemos hacerle una operación adicional. Y es que si la cadena se puede desmontar, en el momento que se haga el mantenimiento preventivo, se someta a la cadena primero a una limpieza. Eso es en el caso de los dos. Luego, con una corriente de aire seco a presión, se evacúa todas las trazas de disolvente y se aplica una corriente de aceite pulverizado de una viscosidad igual o menor a la de 1 grado ISO 68 mezclado con un 5 a 10 grados por volumen de bisulfuro de molibdeno o de grafito en suspensión. Esto en el caso de las cadenas de rodillos que no se pueden desmontar por el lugar donde están o porque son cadenas demasiado largas. También cuando se pueda desmontar, en ese caso hacemos una limpieza y en un recipiente se coloca una cantidad suficiente de aceite de grado ISO 68 y se mezcla con un 5 a 10% de bisulfuro de molibdeno o de grafito y se coloca allí las cadenas. Se somete a una temperatura máxima de 60 grados durante media a 1 hora. Esto es algo adicional que se hace cuando es manual. También tenemos el método gota a gota. Este método existe un vaso dosificador que libera aceite en forma de gotas entre los bordes de las placas de los eslabones, los pasadores y el centro de los rodillos para lograr una distribución efectiva. Se instala un tubo horizontal con orificios en la salida del sistema. Si la cadena es de una sola hilera de rodillos,
El tubo cuenta con 3 orificios, mientras que para configuraciones más complejas el número de orificios varía. Tenemos que tener en cuenta que depende de la velocidad lineal en que opere nuestra cadena, es que vamos a determinar la cantidad de gotas por minuto que va a caer en nuestra cadena. También tenemos el método de lubricación por inmersión. Es necesario tener una cubierta metálica totalmente cerrada donde no entre ningún tipo de contaminantes para tener nuestro aceite seguro. Se recomienda que el nivel del aceite debe ser suficiente para cubrir ligeramente el diente, como lo ven aquí, cubrir ligeramente el diente más bajo del sprocket. También tenemos el método de lubricación de presión. Consiste en aplicar un chorro de aceite a presión sobre la superficie de la cadena antes de que entre en contacto con el sprocket de mayor diámetro. Para ello, una bomba impulsa aceite, aquí está la bomba, impulsa aceite a través de un sistema de tuberías de distribución hasta los puntos específicos que se requiere la lubricación. Y se coloca para evitar la recircularización de impurezas, se coloca un filtro a la entrada de la bomba. El depósito de aceite debe tener una capacidad suficiente para garantizar el funcionamiento del sistema durante al menos 3 a 5 minutos en caso de una fuga. En este tipo de métodos es necesario calcular el caudal del aceite y se determina en función de la velocidad de giro del sprocket de menor diámetro en el paso de la cadena y el número de dientes. Aquí está la tabla con la que nosotros podemos determinar el caudal necesario para aplicar el método correctamente. Debemos seleccionar la viscosidad del aceite. Debemos tener en cuenta que se debe seleccionar correctamente porque un aceite muy viscoso en un determinado momento de operación no nos puede servir, o menos viscoso no nos puede servir. Con esta tabla vamos a tomar la decisión del aceite requerido. La lubricación es un aspecto clave en el mantenimiento preventivo de los mecanismos, ya que reduce fricción y el desgaste entre las piezas móviles y prolongan su vida útil y evita fallos prematuros. Nosotros como ingenieros debemos ser conscientes y tener la lubricación en el mantenimiento preventivo muy arraigada. Debemos entender las decisiones que tenemos que tomar correctamente. ¿Para qué? Para evitar gastos innecesarios, para darle mayor vida a nuestros equipos para que cumplan su función en el sistema productivo, ya que un adecuado sistema de lubricación protege también contra la corrosión, impide acumulación de residuos y mejora la eficiencia del mecanismo al reducir la pérdida de energía de fricción. Muchas gracias.